Aliste la cámara porque ese espectáculo no es de perderse. Pero hablemos ahora de nosotras, hablemos de la etapa de la menstruación. A ver, un poquito de molestia pudiera ser normal, pero cuando ese dolor ya pasa los límites, cuando de repente hay calambres, dolor en la espalda baja, dolor tremendo en el vientre bajo, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Es normal? ¿No es normal? Vamos a profundizar, a ahondar y vamos a ver qué soluciones podemos darle de la mano del experto el día de hoy, que está con nosotros el doctor Roberto Ceciliano, él es ginecólogo, y nos va a aclarar esos motivos en malestares y en tratamientos. Doctor, muy buenos días. Bueno, buenos días, Patricia. Un gusto saludarla y estar aquí con todos ustedes, los televidentes. Buenos días. El gusto es nuestro, doctor. ¿Hasta qué punto, verdad? Porque uno dice, bueno, ciertas molestias en el momento de menstruación está bien, pero cuando esas molestias, ese dolor verdaderamente nos aqueja, nos impide ir al trabajo, nos impide ir al cole, a las chiquillas que van al cole, ¿qué está pasando ahí, doctor? ¿Por qué? Bueno, es importante definir, ¿verdad?, la causa, por qué se da el dolor. Hay, en estos casos hay dos escenarios y son motivos de consulta diarios, vieras, Patricia. Ya me imagino, por supuesto. Todos los días, en servicios de emergencias, en los consultorios privados de cada médico, a nivel de todo el mundo. Existen dos escenarios, como les decía. Están las pacientes adolescentes que la mamá ya está cansada de tanto dolores menstruales, ya están agotadas, ya no saben qué hacer en esos casos. Y muchas veces eso se debe a un exceso de sustancias proinflamatorias que se liberan cuando viene la menstruación. Y ese exceso se refleja en esos dolores tan severos. Y no es a todas las pacientes. Esas pacientes, por lo general, a la hora de examinarlas, a nivel anatómico, no encuentra uno nada. O sea, el útero se ve sano, los ovarios son sanos, pero ese exceso de sustancias provoca esas alteraciones o esos dolores pélvicos tan severos. Y el otro escenario es las pacientes, sobre todo después de los 25 años, que han tenido menstruaciones regulares, sangrados normales, un dolor pues pasajero, ¿verdad?, en esos casos, que empiezan con dolores que van en incremento, con cada menstruación van siendo, por decirlo así, más incapacitantes. A la hora de evaluar a esos pacientes hay que descartar pues una alteración en la anatomía, miomas, fibromas, pólipos, o hasta una endometriosis, que es la mayoría de los casos se debe a eso. Y desde los 25 años podemos reportar todo eso que usted mencionaba, tan jovencitas. Incluso a veces antes, ¿verdad? Ahora, examinemos un poquito, doctor, lo que dijo anteriormente de lo propensas que pueden ser algunas de las chiquillas, ¿verdad? Sobre todo que consultan muchísimo en la etapa de escuela o colegio, donde hay posibilidad de gran inflamación, era lo que decía usted. ¿Eso es algo, digamos, ya genético, está en nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo detona? Vieras que en cuanto a eso que dice usted, un punto importante, la parte genética. Muchas de las mamás que llevan las niñas a la consulta le dicen a uno, doctor, es que vieras, es algo increíble. A mí me pasaba lo mismo. Sí. No sé qué hacer, las primas son iguales, les pasa lo mismo. Ciertamente a veces pasa de que ese incremento de sustancias inflamatorias, no todas las pacientes tienen el umbral del dolor igual. Sí, claro. Entonces, son, por decirlo así, están más propensas. Otra cosa importante es que las mamás deberían, por decirlo así, siempre hay como un tabú en eso. A veces no le informan mucho a las niñas o antes de que les venga la menstruación. Y sí es importante, como desde que están, por decirlo así, en la escuela, los maestros, las madres, estarles dando como esa consejería, educarlas en cuanto a eso. Ahora, aquí lo que usted dice es muy importante porque muchas mujeres pasan su vida, ¿verdad?, aguantando esos dolores creyendo que es lo natural. ¿Qué podríamos recomendarle a las madres, sobre todo en este momento de las chiquillas que estábamos abordando, que empiecen con estos dolores, que verdaderamente uno llora, se tumba en la cama, no quiere ir a la escuela o al colegio, dependiendo de la edad en que le vino la menstruación? ¿Qué hacer? Bueno, muchas veces ya las mamás han utilizado métodos en sus casas, ¿verdad?, sí, para aliviar los síntomas. Claro, claro. Pero en esos casos sí, mejor consultar para descartar que sea algo anatómico o algo internamente que le podamos, digamos, los médicos ayudar o asesorar en cuanto a eso. Ok, entonces, ¿qué tipo? O sea, sí sería importante aquí cuando usted dice, ok, tiene que llevarla a checar, ¿verdad? Eso sería lo primero. Quizá para prepararnos a nosotras como madres en ese chequeo, ¿qué es lo que le chequearían a niñas tan pequeñas para estar en onda, digamos, o teniendo los parámetros de esa cita, doctor? Bueno, en esos casos, básicamente en la consulta... Porque uno dice, son muy chiquitas, ¿para qué la voy a llevar al ginecólogo todavía?
Claro, pero muchas veces es importante, claro, porque son dolores tan incapacitantes que a veces desde la escuela o el colegio las llaman. Claro. Mamá, venga por mí porque estoy malísimo, hay que llevarlas porque ocupan estar en cama. Ok, ¿qué es lo que tocaría en esa sesión con el doctor? Se valora, digamos, lógicamente un examen físico, historiarla clínicamente y hacer un ultrasonido, en ese caso, pues abdominal, ¿verdad? Abdominal, con vejiga llena, es importante, para valorar internamente tanto útero como ovarios, ¿verdad? Ahí prácticamente, digamos, estarían manejando, si no tuviera nada físico del otro caso, ¿verdad? Que usted mencionó, los otros casos, ahí básicamente estarían manejándolo con antiinflamatorios o con este tipo de medicina, doctor. Claro, antiinflamatorios y en muchas ocasiones cuando son dolores muy intensos, aunque las pacientes estén muy jóvenes, tal vez algo hormonal les ayudaría un montón. No para planificación, sino sí para regular tal vez esos dolores tan intensos que en ocasiones son incapacitantes de cama, ¿verdad? Ahora, y si nos dicen algo de hormonas en esas edades, no debemos de preocuparnos, no trae ningún impacto negativo, digamos, en las chiquillas. Para nada, más bien en cuanto a eso, es que en ocasiones la gente piensa, o sobre todo por los anticonceptivos que habían antes, piensan que los anticonceptivos a veces son malos, pero con los anticonceptivos de nueva generación, pues la cantidad de estrógenos o sustancias que traen son como muy livianitas y a las pacientes, exactamente, no les va a pasar, como por decirlo así, que tengan una repercusión a largo plazo. Exacto, perfecto. Ok, vamos a ir analizando, doctor, ciertos síntomas, ¿verdad? O repercusiones que tiene la menstruación para algunas de las chicas o señoras también. Ok, vamos por ejemplo con los calambres, estos calambres que aparecen fuertísimos. ¿Esos se pueden controlar naturalmente en casa o podrían ser un signo de algo diferente? Pues los calambres en sí son a veces normales, cuando son tolerables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los calambres se debe a que las pacientes que ya han tenido hijos lo describen como contracciones, básicamente. Sí. ¿Por qué? Porque se hacen como contracciones y a veces con la contracción a la hora de que esté en la menstruación hace cierta hipoxia o falta de oxígeno en el útero y genera ese dolor. Y básicamente con antiinflamatorios muchas pacientes normalmente lo pueden controlar y hay pacientes que a veces son tan leves que no necesitan ningún medicamento. Solamente es el momento. Ahora, entonces esto no nos está avisando de nada que maluco, digamos. Por lo general no. Ok. Uy, se siente hasta abajo, ¿verdad, doctor? ¡Pah! Ok, vamos a hablar de esos cólicos que precisamente los sienten y los reportan abajo del vientre, ¿verdad? Y unos cólicos fuertísimos. ¿Estos qué nos indicarían? Bueno, muchas veces en esos casos lo que hay que descartar, existe una situación que se llama una endometriosis. La endometriosis, a veces el tejido normal del útero internamente se regenera mes a mes, ¿verdad? Y entonces mes a mes viene la menstruación. Sí. En ocasiones esas células, por ciertos motivos, están afuera de donde deberían de estar, por decirlo así, están afuera en el útero, en los ovarios, en las trompas. Entonces, así como viene la menstruación y se descama y pues lógicamente se da el sangrado, esa menstruación también puede salir, digamos, y excretarse internamente en el abdomen, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los cólicos. Entonces vienen esos dolores fuertes, intensos, incapacitantes, que en ocasiones sí deben de ser estudiados. Y eso, digamos, pudiéramos recomendar algo en casa para aliviarlos. No hay necesidad, digamos, en esos casos de un tratamiento porque esto puede repercutir negativamente. Pues las pacientes cuando ya consultan, vieras que han intentado de todo, pañitos calientes en el abdomen. Me imaginé que se iba a hacer la recomendación, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque eso muchas veces, bueno, no hay estudios que lo documenten, pero eso es lo que hace más que todo como que alivia la parte ahí muscular y mejora bastante. Pero a la hora que ya consultan es porque ya ni eso les funciona, porque ya es tan intenso que básicamente están ya cansadas de esa situación. Sí, claro, que hay que ir a checarse definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con todas las mujeres que reportan aquellos dolores de piernas que uno dice, no aguanto las piernas, como, no sé, me hubiera corrido 3 maratones, qué sé yo? Vieras que esa situación muchas veces es como, cuando es tolerable, es normal. De hecho, en pacientes que no toman anticonceptivos, que tienen ciclos, por decirlo así, regulares, a veces sabe cuándo les va a venir la menstruación porque sienten ese dolor en las piernas, porque el plexo nervioso de los miembros inferiores se genera como muy cerca de donde está el plexo del cérvix, en esos casos del útero también. Entonces hay esa cierta inflamación o ese cierto dolor. Pero cuando son dolores muy intensos, que la paciente pues no puede a veces ni caminar,
sí es importante que se chequen, porque a veces puede ser hasta una tumoración ovárica que genere un cierto tipo de compresión que es importante que se valore. Bien, doctor, vamos a seguir examinando esto en unos minutos, pero vamos a dar paso a algunas consultas, primero que tienen nuestras amigas allá en casa. De hecho, ya tenemos la primera y ella dice, en mi caso, quisiera saber por qué me dan tantos dolores y también tengo mucho descontrol porque no me viene la menstruación como debería. Pasan meses y no me viene. Bueno, viera que ese tema es algo muy frecuente. Las pacientes que tienen ciclos, digamos, que a veces duran 3, 4 meses, que no les viene la menstruación, en esos casos hay que descartar una patología que se llama ovario poliquístico, porque se dan ciclos que se llaman ciclos anovulatorios. Entonces, a la hora de que no se da la ovulación, no se dan ciertos cambios hormonales para que se dé, digamos, la menstruación. Entonces, a veces esas pacientes presentan ciclos, digamos, que no les viene, y cuando les viene son sangrados fuertes y muy dolorosos. Entonces, en esas ocasiones es importante que se chequen porque no es normal que Eso es importantísimo, no es normal. No es normal que una mujer no menstrue o que le venga la menstruación cada 3, cada 4. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, doctor, a mí me viene la menstruación cada 6 meses y desde que soy pequeña. Entonces son situaciones que tienen que ser valoradas y el problema no es ese tanto, sino el problema es cuando esa paciente desee un embarazo, porque como le digo, así como no está menstruando, no está ovulando. Sí, entonces, muchas ocasiones tienen que ponerse en control para valorarse, para chequearse y a veces ellas mismas se preguntan, doctor, ¿y cuando yo quiera tener hijos? Esto va a repercutir, impactar, claro. Exactamente. Bien, hay que darle seguimiento. Lo que no es normal, hay que tratarlo. Bien, vamos con otra de las consultas de nuestras amigas, ya la vamos a tener en pantalla. Buenos días, saludos desde la Isla Chira. ¡Wow! Mil saludos a toda la gente desde la Isla Chira, qué bueno. Una pregunta para el doctor, es que cuando le da... Cuando le da un fuerte dolor en el bajo vientre, bueno, que era lo que hablábamos, un tipo de cólicos fuertes e inflamado el vientre. Vea, ahí tiene 3 síntomas que hemos mencionado. Muchísimas gracias por... ¡Ay, qué bueno! Desde la Isla Chira, qué lindo qué darse la vuelta. ¿Qué pasa, doctor? Esos 3 síntomas, ¿hasta qué punto uno puede decir, es normal, pero no, ya, aquí hay que tratarlos? Bueno, vieras que un útero, normalmente un útero en una mujer sana, mide entre 5 y 7 centímetros aproximadamente. Ajá. Entonces, esas pacientes que sienten esos fuertes dolores, que a veces se sienten como inflamado acá o se siente como una pelotita, hay que descartar que no sea que tengan un útero aumentado de tamaño o que tengan una situación que se llama miomas. Los miomas, vieras que es algo interesante, son muy frecuentes. Un 60% de todas las mujeres tiene miomas. Solo que, pues, lógicamente, no a todas les produce síntomas. Muchas se dan cuenta, como en el caso de ella, que tiene esas molestias, que puede ser que se valore y los tenga. Claro. Y otras se dan cuenta porque se hacen chequeos ginecológicos y de manera incidental se les documenta, pero no le producen síntomas. De eso depende mucho la localización internamente en el útero a dónde estén. Y hay unos que crecen mucho también, ¿verdad, doctor? Y que ya entonces empiezan a traer otro tipo de problemas. Claro, hay miomas que son a veces incluso hasta más grandes que el útero. Que el útero, exacto. Exactamente. Y en esos casos sí hay que retirarlos. Si producen muchos síntomas, sí. Los miomas son tumores, ¿verdad? Todo lo que se Pero produce benignos, ¿verdad, son doctor? benignos en esos casos, exactamente. Ok, vamos con otra consulta de nuestras amigas allá en pantalla. Vamos a ver. Buenos días, excelente programa. Muchísimas gracias. Quisiera saber si el dolor en un solo lado es normal. De hace como un año, cuando estoy con la menstruación, el dolor es demasiado, pero solo en el lado derecho. Gracias, bendiciones. Y también me baja fuertísimo. ¿Eso es normal? También bendiciones para usted y muchas gracias por su consulta. Doctor, en estas 2 situaciones, ¿qué puede sugerir? Bueno, en esos casos uno debe valorar, digamos, la paciente integralmente, ¿verdad? Ajá. Hay que valorar si a esa paciente le han hecho algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Si ha sido operada de algo. Si me dice que las menstruaciones son muy fuertes, no es normal, digamos, a veces las pacientes le dicen a uno, mi menstruación es normal, pero ¿qué es normal para ella? Exacto. ¿Cuántos días le dura? ¿Cuántas protectores, toallas o la copa menstrual en esos casos está utilizando, se la está cambiando? Esa paciente pues debe ser valorada. Un dato interesante es muchas veces las pacientes que se han hecho la salping, ¿verdad? O la esterilización quirúrgica en esos casos,
sí refieren a veces como ella, un dolor más intenso, sobre todo a veces de solo un lado, o menstruaciones muy abundantes, y en esas ecuaciones sí deberían de ser, digamos, Ahora, examinadas. es normal que uno tenga una menstruación promedio y de repente a los años empiece a tener una menstruación casi que hemorrágica. ¿Eso es normal? Eso no es normal, o sea, pero sí es frecuente. Pero puede pasar, pero hay que corregirlo, no exacto, es normal. No es normal, pero es frecuente que pase. Y me quedé con la duda porque nuestra amiga dijo, en el lado derecho, o sea, ¿sí puede doler solo un solo lado si estamos hablando de este tipo de problemas? ¿O no sería lógico? No sería lógico. Porque o sea, algo más puede... Ella debería examinarse o chequearse para okay. ver qué es la situación. Porque puede ser, por decirlo así, algo que haya de ese lado derecho, qué sé yo, el ovario, que tenga ahí un tumorcito, una lesión, cosas por el estilo. Bueno, esperemos que no sea nada, pero lo importante es ir a checarse. Vamos con otra consulta, vamos a ver qué dice nuestra próxima televidente. Soy madre lactante, me gustaría saber por qué no me viene la menstruación. Tengo 1 año de que no me viene el periodo, pero mes a mes me dan muchos dolores de vientre. Mira que esa es una pregunta frecuente y de todos los días. Miras que la lactancia materna, cuando es, digamos, lactancia materna en esos casos exclusiva, ¿sí? Es normal que la paciente que no baje la regla, ¿verdad? Exactamente, porque vieras que la lactancia es, bueno, se ha descrito que es, primero es un método anticonceptivo, porque no se dan ovulaciones. Y por ese mismo motivo tampoco les viene la menstruación. Entonces, en esos casos sí es normal que no le esté viniendo. ¿Y el dolor, doctor, en el bajo o en el vientre, dice ella? Pero me imagino que es allá bien abajito. Muy probablemente ya al año, ya debería, por decirlo... Ya tiene 1 año, ¿verdad? Por eso, ya al año ya debería ir, por decirlo así, empezando a tener ya menstruaciones. Ajá. Entonces, muy probablemente esos dolores, si son tolerables, pueden ser normales. Probablemente en un tiempito le venga la menstruación. Ahora, doctor, usted dice que, digamos, el hecho de dar de lactar 100%, eso nos está cuidando, pero pudiera quedar embarazada por ahí. Es decir, ¿qué le recomienda? Digo yo, si ella quiere quedar embarazada en buena hora, pero si no, mejor cuidarse a pesar de que no le esté viniendo la regla. A pesar de que no le ven, puede quedar embarazada, claro. Sí. Sobre todo después de los 6 meses, ya hay más riesgo. Ok, entonces tomemos nota por si acaso, ¿verdad? Porque qué difícil hoy por hoy con 2 chiquitos pequeñitos, claro, bueno, ni se diga. Y tan cercanos, ¿verdad? Y tan cercanos, por supuesto. Bien, vamos con la siguiente consulta de nuestras amigas. Vamos a ver qué dice la próxima. Doctor, hace un tiempo noto que mi vientre bajo está más grande de lo normal. Pasa inflamado y cada periodo de por medio, el lado izquierdo, me duele mucho y me dan fuertes cólicos. Claro, bueno, eso del bajo vientre, como lo hablábamos anteriormente, si ella lo siente inflamado, puede ser que el útero esté agrandado en esos casos. Que le duela más de un lado que del otro, a veces puede pasar, pero tampoco debe ser, digamos, algo frecuente. Sí, en esos casos sí que consulte, preguntarle a ella, no sé si planifica, porque en muchas ocasiones con el inicio de alguna planificación, no tanto para planificar, sino para regular, digamos. Hay cambios. Exactamente. Los anticonceptivos tienen esa peculiaridad de que pues sirven para planificar, pero regulan las menstruaciones, regulan el dolor pélvico. Pero ahora, doctor, perdón, en estos dolores de un solo lado y esto sería, digamos, si uno va donde el ginecólogo, ¿tendría que esperarse a hacerse también un ultrasonido vaginal o básicamente un ultrasonido en el abdomen? ¿Qué exámenes estaría, digamos, por hacerse? En mujeres sexualmente activas, correcto. ¿verdad? Lo ideal es hacer un ultrasonido transvaginal, ¿verdad? Así se llama, transvaginal. Okay. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de ver directamente el útero y los ovarios. Claro. Así es como nosotros descartamos alguna patología, ya sea en la parte interna del útero, que se llama endometrio, úteros agrandados, miomas, otra situación que se llama adenomiosis, o tumoraciones tanto en las trompas como en los ovarios, que es como el examen de rutina. Hay pacientes que refieren dolor pélvicos intensos, severos, y uno anatómicamente, por medios de imágenes, como en esos casos es el ultrasonido, no ve nada. Y a veces hay pacientes con un dolor pélvico crónico que a veces sí requieren una cirugía, como por ejemplo una laparoscopía exploratoria, que es que por el ombligo uno mete, por decirlo así, una cámara y pues revisa internamente todo por una cirugía que es básicamente mínimamente invasiva y así descartar que... Solo para diagnóstico. Solo diagnóstico. Si se observa algo, qué sé yo, una lesión interna, una endometriosis, a veces pues habría que tratarla en esos casos. Corrigen de inmediato, digamos, ya estando adentro. Bien. Doctor, vamos con otra consulta. Vamos a ver qué dice nuestra próxima televidente amiga, confiando en nosotros y en nuestro experto.
Buenos días, a mí me operaron de peritonitis, me quitaron los ovarios, el útero, etcétera. No me viene el periodo, pero me dan muchos dolores donde están ubicados los ovarios. ¿Por qué? Doctor, ¿por qué? Dice que le quitaron los ovarios. Sí, correcto. Y el útero, dice Claro. ella. Vieras que... Pero lo que tuvo fue una peritonitis, me imagino que tenía, no sé. Fue una infección severa Una infección interna. que les había alcanzado los ovarios y el útero. Vieras que después de todo procedimiento quirúrgico, y sobre todo en el caso de ella, que fue una infección severa, ¿verdad? Claro, Para que le hayan hecho claro. eso, muy probablemente tenía un absceso pélvico. Entonces, en ocasiones se retira, al retirar eso produce una cicatrización interna. Esa cicatrización puede generar en ocasiones adherencias y esas adherencias puede ser lo que le genere a ella en sí el dolor. Las adherencias, para diagnosticarlas muchas veces pues, requiere una cirugía, pero la cirugía puede generarle a veces más adherencias. Ah, y entonces lo que provoca dolor son las adherencias. Probablemente por el procedimiento que ella dice que se le realizó, ¿verdad? Claro. Tenía una infección tan severa internamente que pues, eso peritonitis, eso es a eso se refiere, que requirió retirarle el útero y los ovarios. Entonces, las adherencias que conllevan no todos los procedimientos quirúrgicos, pero sí algunos, como en esos casos, Claro. generan esos dolores pélvicos severos. Y eso es importante porque vieras que a veces las pacientes con un dolor pélvico crónico, con sangrados abundantes, llegan, se les hace la cirugía y consultan después por dolor, porque ellas quieren que se les solucione, digamos, esa parte de los dolores y a veces los dolores persisten y es debido a eso. Ay, Entonces muchas doctor. veces, en muchas ocasiones, también la cirugía no es, por decirlo así, lo que les va a facilitar o les va a solucionar el problema, porque a veces sí persisten las molestias. Sí, que tampoco, y que no toda cirugía no tiene tampoco sus consecuencias, ¿verdad? Claro. Algunas la tendrán. Bien, vamos con otra consulta. Ahí vean ustedes, 88820606 a su disposición. Buen día, hace 3 años me realizaron una criocirugía, seguí planificando normal y en control. Hace 2 años dejé de planificar y no logro quedar embarazada. Y en el periodo me llega muy fuerte. Sí, bueno, esa paciente sí tiene que ser valorada. Digamos, si ella menstrua mes a mes, ella ovula mes a mes. Hay básicamente varias patologías que pueden generarle que no quede embarazada. Por ejemplo, una obstrucción en las trompas que genera, digamos, de que el óvulo no pase por ahí. Híjole. Y yo siempre le digo a las pacientes, pues la pareja pues son 2, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, ella también debería... De checar primero si la cosa está por fuera y no en ella. Porque la parte más fácil de descartar es que se descarte que no sea un problema del factor masculino. Claro, claro. Si el varón está bien, ahora sí, nos basamos ¿Ahí básicamente... qué hacen? ¿Un conteo de espermatozoides básicamente? Un Que espermograma. ¿Verdad? Que es muy fácil y punto. Pero y de ahí ya a ver si realmente el problema soy yo, ¿verdad? Sí, exactamente. Uno primero se descarta la parte, digamos, masculina y si toda esa parte está normal, ahora sí, basémonos en la paciente para ver qué es, porque ahí sí hay que hacerle más estudios, estudios hasta hormonales y en ocasiones requieren hasta procedimientos, ¿verdad? Claro. Doctor Ceciliano, muchísimas gracias por no, venir a hombre, acompañarnos el día de hoy. muchísimo Y gracias gusto. a todas nuestras amigas El también. gusto es mío, básicamente. Muchas gracias. Feliz día.